Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Wang Xingming, consejero político y portavoz de la Embajada de China en Ecuador, se refirió al pedido de los 9 ecuatorianos residentes en Wuhan de retornar al Ecuador y sugirió que es mejor que se queden en sus domicilios ubicados en el país asiático. Sin embargo, aclaró que es decisión del gobierno ecuatoriano tomar las acciones para concretar su regreso. Estas declaraciones se dieron un día después de que el Ministerio de Salud confirmara que la muestra enviada a Estados Unidos del paciente chino aislado en el país dio negativo al coronavirus y positivo a hepatitis B. El número de muertos por el coronavirus asciende a 563 en China, tras el fallecimiento de 73 personas más, incluidas 70 en la provincia de Hubei, la más afectada del país y epicentro de la epidemia. El número de casos, en tanto, se incrementó a 28.018 en China continental, con 3.694 casos declarados en un solo día, según informó este jueves la Comisión Nacional de Salud. Con 38 minutos, ahí están los datos. Todavía no se ha declarado una pandemia. Se puede decir que hay epidemias en algunos puntos focalizados del planeta, pero de todas maneras hay una preocupación creciente. La ciudadanía debe estar evidentemente atenta. En el Ecuador, ventajosamente, se ha descartado la posibilidad de que el coronavirus esté presente por el momento. Ahora, la pregunta que le quiero hacer al doctor Víctor Álvarez: ¿hubo la suficientemente agilidad para informar lo que por fin se acaba de conocer, que el chino, este ciudadano chino, tenía hepatitis B y no coronavirus? ¿O estaba bien que se tomen los recaudos y los tiempos que se tomaron? Bueno, muy buenos días. Encantado. El paciente es un paciente de nacionalidad china. Él ingresó, vino desde la zona donde hay un proceso epidémico. Él, luego de estar 2 días aquí, empezó a tener una sintomatología de una enfermedad infecciosa aguda grave, por lo cual se movilizaron las alertas. Esas alertas son dadas porque el protocolo lo dice así: si un paciente viene de una zona donde se presenta un brote epidémico, donde el virus tiene un periodo de incubación que va de 2 a 14 días, el protocolo dice que ese paciente es considerado sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. Se activó todos los protocolos de atención, es decir, el aislamiento en una zona, el aislamiento al paciente, la identificación de los posibles contactos, el cerco epidemiológico a los posibles contactos, y se hizo el proceso considerando al paciente como un posible portador de coronavirus. Eso se lo hace en el plano médico para prevenir en esa situación. Que se demoró la información, nosotros no sabemos cuál fue el factor para que, según la información del ministerio, se tomó el día domingo y llegó casi a unos 8, a los 9, casi a los 10 días la respuesta, pero el procedimiento fue el adecuado, en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no solamente en este tipo de patologías producidas por este tipo de virus, el coronavirus, sino por todas, y nosotros ya tenemos experiencia en ese sentido, por lo que manejamos ya la epidemia de la H1N1 aquí hace algunos años. Ahora, ¿la hepatitis genera alguna sintomatología parecida a este coronavirus? ¿Les da neumonía? Bueno, ¿les afecta la garganta y todo eso? Lo que pasa es que la hepatitis hay que considerarle como una enfermedad crónica que se puede reactivar. El problema de la hepatitis es que puede presentar una disminución en las defensas de los pacientes. Y ahí entran todas aquellas patologías, digamos, microorganismos, sean virales o bacterianos, oportunistas, y que pueden causar una infección, como en este momento una neumonía. Le vuelvo y le repito, el procedimiento se hizo basándose en que el paciente venía desde China, de una zona cercana a la zona cero, entonces tenía que marcarse ese procedimiento, o sea, por seguridad, incluso por seguridad de la población se lo hizo. Es correcto. Lo malo y lo que hay que rechazar y condenar es la desinformación que hubo, todos aquellos rumores que causaron.
nosotros coincidimos con esos pronunciamientos de expertos que el coronavirus no está dando una epidemia médica per se, sino lo que está dando es una epidemia social. Esta epidemia social se divide en dos situaciones, en la desinformación y en el proceso de xenofobia, que es mucho más peligroso que el coronavirus. A lo que me acabé de referir. Estamos conversando con el doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, ¿cuál es el estado actual de salud de este ciudadano? Y si tenía hepatitis, entiendo, yo no soy médica y estoy tratando de entender, hay algunas dudas en cuanto a la forma como se manejó el tema. Por ejemplo, el asambleísta Simalesa, que tras la comparecencia de la ministra de Salud a la Asamblea Nacional, ha señalado que no está claro el procedimiento para dar con ese diagnóstico, en el sentido de que si tenía hepatitis B, ¿por qué no se detectó la hepatitis B antes de estos 14 días? La hepatitis B se la detectó, sino que por un derecho que tiene el paciente de la confidencialidad no se la hizo a público, hasta no tener el resultado negativo del laboratorio de Atlanta. El procedimiento, como le dije, se siguieron todos los procesos. Ahí viene otro tipo de desinformación. O sea, se está estigmatizando al proceso del hospital donde está el paciente aislado. Donde está el paciente aislado se hizo todo y se está haciendo todo lo posible para salvar la vida al paciente. El paciente se ha estabilizado en su estado crítico. Estamos esperando a ver cómo responde el cuerpo del paciente. Obviamente la medicina no es una profesión de resultados, sino es de medios. Nosotros dependemos de otras variables, como es la situación del paciente, cómo evoluciona en ese sentido. Pero la población tiene que tener la seguridad de que tanto los profesionales de la salud como en el hospital donde está, se hicieron todos los elementos, se cumplieron con todos los protocolos y se está haciendo todo lo que viene. Imagínense que el paciente estuvo en una situación crítica, está avanzando, pero eso hay que darle tiempo. En algún momento a mí me preguntaron cuánto tiempo va a vivir el paciente. Esa es una pregunta que no la podemos hacer. No dependemos. Nosotros lo que somos es agentes que transmitimos y aplicamos nuestra profesión, nuestra práctica, nuestra experiencia basada en evidencia, y estamos sujetos también a la respuesta del cuerpo del paciente. ¿Y el paciente está estable en medio de la gravedad? Está estable en medio de la gravedad. El paciente tiene su derecho a la confidencialidad, tiene su derecho al cual nosotros no podemos violarlo, y es más, siempre hemos defendido en ese sentido. Y el paciente debe ser ya no se le tiene que tener como un paciente extraño, como un peligro. Es un paciente como cualquiera que tenemos nosotros y que se merece el debido respeto también. En China hay al menos, no sé, unos 16 ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Creo, no sé si estoy bien el dato, que están en cuarentena, que se les está impidiendo retornar al país. Eso es necesario, ¿no? Es decir, que la gente cumpla esta cuarentena, que son 40 días, evidentemente, para evitar eventualmente cualquier posibilidad de contagio. Bueno, estos ciudadanos están en la zona cero, están en la zona cero. Se están cumpliendo los protocolos que manda. China hizo una cuarentena, no de 9, sino de más de 40 millones de habitantes. Algunas ciudades están en cuarentena, con el objeto de evitar que ese virus se propague. La globalización del mundo ha hecho que, a diferencia del año de 1919, cuando la gripe aviar produjo más muertes que la guerra mundial, se transmitía por las situaciones de las aves migratorias. Ahora tenemos aves migratorias de metal que transportan miles y miles de ciudadanos todos los días. También tenemos la presencia de la transporte marítimo. Entonces esto hace que se tengan medidas en ese sentido. Lo que se tiene que aplicar es lo que han hecho otros países, es repatriarle con igual medidas de prevención, ¿no? Tienen que salir de ahí en aviones especiales y dirigirse a un centro de cuarentena hasta que pase los 14 días del periodo de incubación, y de pasados los 14 días del periodo de incubación, el paciente está libre de la infección. Ahora, el coronavirus, que ahora está provocando esta suerte de epidemia, el virus no es nuevo, a lo mejor la cepa es nueva, ¿no?
de este coronavirus que hoy aparece y que al parecer surge de los murciélagos. No sé si está comprobado aquello, doctor. Bueno, la familia de coronavirus son varios virus que han existido miles de años. Exacto. Porque la gente está creyendo que ahora aparece recién el coronavirus, ¿no es así? Lo que pasa es que el coronavirus, el novel coronavirus 2019, era un virus que se encontraba como en animales, en mamíferos, como un reservorio. Hay estudios que dicen que el reservorio inicial era un murciélago. Del murciélago mutó este virus, o sea, hizo un cambio para hospedarse o pasar a una serpiente, y de la serpiente también hizo un cambio en su morfología y en su comportamiento para dejar de ser una transmisión de animal a ser humano, pasar al ser humano y ser un virus que pueda transmitirse humano-humano. Es una mutación así permanente, son mutaciones permanentes que se las vive, entonces se sospecha que los factores que agilitan esta mutación son los factores ambientales, la proliferación de la contaminación, los cambios ambientales, todos esos daños que hemos hecho al ambiente afecta y se transforma, se refleja en este comportamiento, no solamente en los seres, en los animales, en los seres vivos grandes, sino sobre todo en aquellos microorganismos que van cambiando. Todos aquellos han cambiado, o sea, están mutando. El virus del H1N1 muta todos los años. Es por eso que la vacuna cambia todos los años, y todos los años hay que vacunarnos, porque no tenemos, a diferencia de la viruela, de la poliomielitis, que es una sola vacuna, estas van mutando, se van cambiando su comportamiento, y eso hace que sea más difícil el tratamiento. Doctor Álvarez, hay que aclarar por qué no se declara una pandemia, tomando en cuenta que hay 24.324 casos confirmados, los graves 3.219, casos de muerte acumulados 490, curados 892. Este virus se ha expandido, o hay casos de este virus, para no decir que se ha expandido, en 23 países, tomando en cuenta la población de China, que son cientos de millones de personas, con los infectados. Es por eso que no se declara una pandemia, o sea, el número de casos todavía no es lo suficientemente grande y la letalidad del virus no es lo suficientemente grande como para declarar una pandemia. Comparado con otros virus, el virus del novel coronavirus 2019 tiene una mortalidad que no supera el 2.5 ni el 3% de mortalidad. Hablamos del ébola, más del 40%, el MERS tiene el 34%, en el 2009 el H1N1 llegó al 17-18%, el SARS tiene el 10-12%. La mortalidad no es alta, pero el comportamiento virulento, la transmisión es exagerada en este virus. ¿Por qué no se declara pandemia? Son alrededor de 23 pacientes, de 23 a 28 países, en los cuales se ha detectado casos positivos. Lo que se hizo es dar una alerta, activar las alarmas para que esta transmisión no llegue a países que no tienen el sistema sanitario adecuado, y que no se distribuya ahí, que no se multiplique. No es una pandemia, no se ha comportado como una pandemia hasta el momento, y pues estamos esperando a que todas aquellas medidas que se las hace. El novel coronavirus no tiene una vacuna, no tiene un tratamiento retroviral o antiviral. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se curan estas 892 personas que resultan curadas si no hay una vacuna? Por el procedimiento, por el cuerpo que lo hace, y porque se trata a las enfermedades concomitantes, a las enfermedades oportunistas que se producen, que es lo que especialmente produce la muerte del paciente. El virus se comporta y va atenuándose y el cuerpo resiste. Hay que tener en cuenta que la principal medida que se tiene que tener es la prevención y la promoción. Eso lo hemos hablado, y en todas las patologías, los sistemas de salud, como el sistema ecuatoriano, tiene que dejar de ser un sistema curativo y de dar más prioridad al aspecto de prevención. Y es por eso que es vital que el Código Orgánico de la Salud sea aprobado ya en la Asamblea, porque el Código Orgánico de la Salud, a diferencia de la Ley Orgánica de Salud que está vigente en este momento, da mayor, fortifica más al proceso de prevención y promoción. Hay una información última que está dando cuenta que el contagio del coronavirus ya no solo es
¿Está bien aeróbico? Sí, ¿no? Es por, ya no, por pero el también que se transmitió de madre a hijo. La cuestión digestiva. Bueno, más que eso, eso, ¿sí? Se detectó hace 24 o 48 horas máximo el primer caso de un recién nacido de 30 horas que estuvo positivo por coronavirus. Se piensa que fue una transmisión vertical. Imagínese. Es decir, el momento del parto. Es un momento del parto, o puede ser también o que el virus atraviese la barrera placentaria, es decir, que atraviese la placenta y sea una transmisión de madre a hijo, pero todavía no se tiene los datos, se está investigando esa situación. No podemos ser alarmistas en ese aspecto. Hay que empezar a ver lo que se tiene las evidencias científicas. Pero a través del sistema digestivo, como dice Washington, no, a través, no, más por secreciones por el contacto. O sea, usted se informó esa eventualidad. Tose en la mano, coge la perilla y está ahí el virus. Entonces, por eso uno de los aspectos importantes para prevenir la transmisión del novel coronavirus 2019 es el lavado constante, el lavado constante de las manos, la utilización del gel, que no solamente es para este virus, sino para los otros virus de la influenza y también para enfermedades comunes que tenemos aquí, que es la parasitosis. Entonces, eso es uno de los elementos importantes, más importante que la utilización de la mascarilla, es el lavado de las manos. ¿Y es más agresivo el coronavirus 2019 que H1N1? Más agresivo no, más mortalidad tuvo el H1N1. ¿No es cierto? Claro. Es más, lo que pasa es que la transmisión es más virulenta, o sea, el H1N1 no en su inicio no tuvo una transmisión tan violenta como es la de ahora. Estamos viendo que en menos de 2 meses ya tenemos 28,000 pacientes positivos y más de 30,000 pacientes que se encuentran sospechosos a nivel mundial. Entonces eso nos ha dado pauta a la Organización Mundial de la Salud a aplicar este tipo de protocolos y activar la emergencia que implica no solamente una crisis en el sistema de salud, sino que también viene un efecto colateral en este sentido, que es una crisis económica que se avecina también para el globo terrestre, porque la patología justo está en el principal poder económico que se tiene en el mundo, que es este momento China. Doctor Álvarez, usted mencionaba que hace falta o se hace necesario, y lo decíamos también con ocasión de recordar el Día de la Lucha contra el Cáncer, la aprobación de este Código de la Salud. ¿En qué medida esta normativa va a impulsar o va a enfatizar el tema de la prevención? Bueno, en el segundo libro se da más énfasis a la prevención y a la promoción. Se norma y se destaca que el sistema de salud tiene que ser preventivo y con un proceso de promoción. Se da más énfasis al sistema primario. Lastimosamente nosotros vivimos desde hace algunos años, si no puedo decir desde siempre, una situación de tener una política curativa. Impulsar más la creación de hospitales, impulsar más la creación de centros de segundo y tercer nivel, y al primer nivel de la prevención no se le ha dado ningún impulso. Es más beneficioso económicamente invertir en el primer nivel, pero es más mediático invertir en el segundo nivel. O sea, es más fácil, digamos, llega más a la población inaugurar un hospital que inaugurar un centro de salud o hacer una promoción a la población, para que la población sean los promotores de la salud, sean ellos mismos los encargados de promover todas aquellas acciones de prevención de la salud. Doctor, le hemos preguntado a la ciudadanía si el tema del coronavirus está bien manejado por las autoridades. Mire lo que nos contestaron: sí, 6%, no 94%. Le pregunto yo a usted, ¿está preparado el Ecuador para enfrentar una eventual epidemia de coronavirus? Nosotros estamos preparados como profesionales de la salud. Nosotros tenemos una experiencia. Los protocolos que se tienen no se los ha creado en un mes, son protocolos que se los tiene desde el H1N1. Si falta, lo que yo le digo, faltó la prevención y promoción. Nos olvidamos del H1N1 y pensamos que no existe. En el mes de noviembre y diciembre tenemos un repunte de los pacientes con H1N1. ¿Por qué? Porque ya este virus ya se hizo un virus, digamos, de la comunidad, virus ambiental. Claro. Ya lo tenemos. Aquí el coronavirus no lo tenemos. Es un virus que, si hubiera sido el caso del paciente asiático que está ingresado en cuidados intensivos, hubiera sido el primer caso de un virus importado. Entonces,
El problema que se hizo es la falta de información, el problema de una desinformación, por un lado, la falta de una información adecuada por parte de la autoridad sanitaria, la pugna, podemos decir, entre quién es el vocero oficial, si es uno o es otro, claro, pues la desinformación que existió, que digamos la desautorización que existió en algunos momentos, hizo que la población tenga desconfianza en el sistema, empiece a especular. Por eso nosotros como colegio médico hemos salido a los medios, no a causar conmoción, sino a tranquilizar a la población, porque en este momento necesitamos estar tranquilos y actuar de una manera profesional y responsable, promoviendo la prevención, no promoviendo falsos rumores. Al paciente asiático que está en el hospital, nosotros parece que tiene más vidas que un gato, porque todos los días le declaraban fallecido, claro. Alrededor de 20 veces, en menos de 3 días el paciente estaba muerto. Entonces esa situación crea desinformación, y esa es la epidemia que está colateral a coronavirus, y es lo que más daño causa. Pero mire, doctor, que eso parte de las autoridades, y le digo por qué, porque primero sale la ministra a decir que en 72 horas vamos a tener los resultados, luego sale el viceministro de Salud a decir que ya están los resultados en Quito, que ya los tenían esa misma tarde, ese mismo día. En la tarde sale la ministra a decir que no tienen los resultados, que todavía no lo llegan. Al día siguiente el presidente de la República dice que estamos en la cola. Luego dice la ministra que compraron los reactivos, pero que esos reactivos no sirven para diagnosticar el posible caso de coronavirus en el paciente chino. Entonces la gente se pregunta si no sirven, ¿para qué los compran? Bueno, no es que no sirvan, sino que el protocolo dice que el primer caso tiene que ser avalado por un laboratorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si le sacaron la muestra el 28 y dijeron que dura 72 horas, ¿por qué demoró días? ¿Cuál fue el proceso? Si la toma fue hecha el domingo, nosotros pensamos que hubo un problema administrativo, de toda esa burocracia que afecta al proceso de salud, todo eso de ir a compras, de sacar la autorización por un lado, por otro lado, afecta, y eso es lo que nos ha afectado, no ahora, sino nos afecta siempre. Cuando nosotros necesitamos insumos o medicamentos de urgencia, tenemos que hacer todo un proceso burocrático que demora esa situación. Para tener un medicamento que no esté en el cuadro básico hay que hacer un trámite que demora 2, 3, 4 meses. Entonces se tiene que agilitar esta situación, y sobre todo que quede la experiencia, que en caso de que volvamos a tener un episodio en el que tengamos un paciente nuevamente sospechoso, que exista un solo vocero. No necesariamente tiene que ser la ministra tiene un montón de actividades, pero un vocero oficial, un médico que tenga experiencia, y que esa vocería tenga una información inmediata y, lo más importante, creíble para la población, que no existe esta pugna de que yo dije en la mañana que tiene un virus y me desautorizan en la tarde y en la noche vuelven a decir lo mismo que yo dije. Entonces eso ocurrió el sábado y crea más conmoción. Lo que sí le puedo decir es que los profesionales de la salud, tanto en los médicos del tercer nivel como los médicos de primer nivel, médicos generales y médicos familiares, estamos preparados para trabajar en esto. Necesitamos también el apoyo de los medios por parte de la autoridad sanitaria, el gobierno. Necesitamos recursos, necesitamos que el presupuesto de la salud no se disminuya todos los años, y que tampoco haya las desvinculaciones de elementos importantes en el proceso salud, tanto en la parte técnica médica como en la parte administrativa, y aquellos también trabajadores, colaboradores en ese sentido. El año pasado, en el 2019, tuvimos la desvinculación prácticamente de todo el grupo que hacía en el proceso de fumigación para la fiebre amarilla. Entonces, eso ha creado un rebrote. Entonces, hay que ser más responsables en ese sentido y darle la importancia que tiene el proceso de salud en el país, porque el proceso de salud es el soporte. El ejemplo de China, una potencia mundial, tiene un problema de salud, y ¿qué es lo que empieza? No solamente el problema de los habitantes, sino que se está desmoronando su problema, su fortaleza económica, su poder industrial, y eso está llevando a que el mundo también tenga problemas económicos. La disminución del precio del petróleo no solo afecta a los grandes países, sino afecta a toda la población. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, abordando un tema de salud muy, pero muy importante. Gracias, doctor. Hacemos la pausa y ya volvemos con más.